El embajador va a responder algunas preguntas y después comenzaremos la asamblea de Cartago. Aprovecho para saludar a la señorita Fabiola, embajadora de Nicaragua, que se acaba de retirar por la huelga del saludo. Yo he recorrido Ecuador este año durante un mes y he podido, hablando con la gente, sentir y vivir todo lo que han contado acá. Me ha parecido maravilloso y me he sentido muy bien por los cambios que me contaban todos en la calle, digamos. El único pequeño, no sé, me parece un problema muy chiquito, pero como nadie levantó la mano, la levanté yo. Que tuve que un poco me peleé en algunas veces recorriendo, que quería comprar souvenirs, por ejemplo, y no encontraba ninguna remera donde estuviera escrito en castellano. Toda Galápagos Dreams. Digo, no, yo no compro. Eso fue el problema muy grande. Inclusive los folletitos a donde me vendían los servicios, las excursiones, todos en inglés. La economía ecuatoriana complicada. Primero, como antecedente, el presidente Correa fue formado en Estados Unidos. Él hizo un PhD en la Universidad de Illinois y es un profundo conocedor de la economía en general. Y es el enemigo mayor del dólar. Pero el cambiarnos otra vez produciría más problemas del que tuvimos, pero siempre está presente en la mente del presidente en el momento. Él habla de la posibilidad de hacer una moneda, eventualmente una moneda latinoamericana, pero en que no haya países grandes y chicos, sino que todos seamos iguales, que no pase como en Europa. En primer lugar, la verdad es que el proceso ecuatoriano es absolutamente apasionante, entre otras cuestiones porque es parte de un proceso de transformación democrática en América Latina que pudo asumir el fin en la década del 60 de la relación entre revolución y violencia. Todos los procesos en América Latina, pero particularmente el de Ecuador, han transcurrido por la vía del sufragio universal y son procesos de transformación. La vieja discusión entre reforma y revolución se ha resuelto hoy con este paradigma que nos da Correa y que es parte de nuestro propio proceso, y es que se trata de una revolución democrática. La reforma hoy es la revolución, y me tocó estar en Ecuador y ver en vivo y en directo algunos eventos que me conmocionaron. En primer lugar, la transformación de lo que es la Corte Suprema en Ecuador, con un enorme nivel de participación social y con concursos transparentes televisados, como del mismo modo las reuniones de gabinete televisadas con intervenciones brillantes, educativas, formidables de Correa y de un gabinete de integrantes jóvenes y técnicos y políticos absolutamente notables, con un nivel de transparencia absolutamente envidiable. En segundo lugar, algunas incomprensiones por las que debo pedir disculpas. Cuando se produjo la primera elección, un conocido nuestro, un intelectual, peronista destacado hoy en la función pública, que fue delegado de la OEA en Ecuador como observador en las elecciones, en el proceso preelectoral, siendo de origen peronista, dijo que en realidad Correa era la amenaza de una democracia tumultuaria. Correa le pidió que se fuera y se fue. En segundo lugar, entre otras incomprensiones, quiero decir que Andrea Pochar, que es una funcionaria del CELS, hace 2 meses escribió una nota en página 12 firmada como consultora en derechos humanos, en donde criticó la ley de prensa y medios de comunicación en Ecuador, que es diferente a la nuestra. Claro, pido que le explique, pero las circunstancias diferentes, pero pido disculpas. ¿Por qué?
porque el nivel de violencia, y me tocó estar, de la prensa en Ecuador es 10 veces superior a la Argentina, pero con un agravante. De la misma manera que la prensa, la oligarquía y el clero asesinaron, inmolaron en la obra pública y en la plaza pública a Arauz Alfaro, quebrando el proceso de modernización de Ecuador, de la misma manera se intentó el asesinato de Rafael Correa. Esa prensa. Por lo tanto, esa ley corresponde a esa circunstancia histórica. La reflexión no es una metafísica, tiene que ver con circunstancias históricas. Por lo tanto, la figura del desacato en Ecuador tenía como antecedente el golpe de Estado y el intento concreto de asesinato por los que hoy dan los golpes de Estado en América Latina, en el retorno de la concepción militar de la política de Estados Unidos para América Latina, y eso que explicó esa ley. Quiero decir también que se entiende la confrontación de Correa porque la Human fue echada de Ecuador y de Bolivia respondiendo precisamente a esta concepción. Y finalmente quiero decir que nosotros tenemos una discusión sobre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. La inclusión constitucional como categoría jurídica de la naturaleza en Bolivia y en Ecuador, tematizada en un libro genial de Raúl Zaffaroni, que es La Pachamama y el Humano, es un antecedente extraordinario. América Latina está rearticulando cuestiones abandonadas en el siglo XX, la relación entre ética y política. Está planteando cuestiones morales que tienen que ver con la condición humana. Ha abandonado el pragmatismo y Correa está haciendo, y Ecuador, de una agresión que nosotros tenemos que considerar, y termino con esto. Nosotros tenemos que ser activamente solidarios con Ecuador, y hay temas centrales. Uno de esos temas tiene que ver con dar por terminada la guerra contra las drogas que ya lleva 40 años en la Argentina, que es tema hoy en la Argentina, que es tema en la UNASUR, que constituyó 2 comisiones, una de salud y una que va a analizar el digesto, que las comisiones de salud mental y el campo de la salud mental tienen que incluir este tema como prioritario porque no lo tienen en la agenda, y que Ecuador y Bolivia están siendo atacadas por funcionarios del Departamento de Estado diciendo que son narcoestados, del mismo modo que dicen de la Argentina que nosotros tenemos narcomaras. De manera tal que, bueno, como Ecuador, la Argentina tiene como núcleo central de su desarrollo, aún siendo gobiernos populistas, precisamente la revolución democrática. Y me gustaría que profundizara precisamente por qué este componente de la revolución democrática es el tema central del discurso de Correa. Está bien, buena. Muy bueno. Muy instructiva la charla del señor embajador, estamos muy agradecidos. Tuvimos oportunidad de escucharlo al presidente Rafael Correa cuando presentó su libro el año pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Quienes en la juventud, ya hace muchos años, nos acercamos a Ecuador a través de Jorge Icaza y sus novelas conmovedoras, podemos entender tal vez un poco por qué es tan difícil combatir la pobreza y combatir la indigencia en un país en el cual su oligarquía cometió un genocidio durante más de 150 años sobre las poblaciones indígenas. Yo quería preguntarle cómo ve, cómo es la política en Ecuador con respecto a la minería a cielo abierto, a la minería de extracción de oro, y cómo en el marco
marco que usted dijo de la preservación del medio ambiente, se trabaja esa cuestión que está en plena discusión acá en nuestro país también, en relación a las poblaciones indígenas. Gracias. El Ecuador es muy rico en minas, tiene oro, plata, cobre y litio fundamentalmente. Y tradicionalmente se ha hecho explotación en forma artesanal y han sido más bien en la parte oriental los propios aborígenes los que lo han hecho la explotación básicamente del oro. Ahora, el momento en que hay necesidad de la extracción de esta gran riqueza, se lo hace mediante la socialización con los pueblos. Se habla con los pueblos indígenas, se hace ver los puntos de vista de ellos. Además, si se llega a un consenso, el gran porcentaje de la ganancia de la explotación se lo da a ellos mismos, a los indígenas de la región. Y lógicamente la tecnología ha avanzado mucho en el asunto de explotación capaz de proteger al medio ambiente. Obviamente hay problemas en ciertos casos porque hay grupos que están contra el extractivismo totalmente, incluso gente muy cercana al presidente Correa como Alberto Acosta, que no quiere que se explote, pero yo creo que haciéndolo en forma socializada, explicando, devolviéndoles a ellos la tierra y los minerales que son de ellos o parte de eso, yo creo que eso va a llevar a un buen efecto y a que no haya problemas en el país. Yo quisiera hacer una pregunta en función, si usted podría ampliar un poco más el proceso que tuvieron que afrontar en función de lo que es la tercerización, porque acá en Argentina enfrentamos crecientes dificultades en función de lo que se denomina la patria contratista, ¿no? Y eso evidentemente tiene que haber afectado grandes intereses. De hecho, porque había compañías que simplemente tenían a empleados de la compañía para utilizarlos de acuerdo a las demandas de otras compañías que lo que buscaban es precisamente evitar los pagos a la seguridad social. Grandes empresas, por ejemplo, contratan para la limpieza de un edificio y simplemente van cambiando entre una empresa y la otra, porque de acuerdo con nuestra ley, para los pagos de la seguridad social, del fondo de reserva, etcétera, es después de 3 meses de que ha estado empleado. Y además, en nuestro país, el empleado gana, digamos, los empleados son acreedores al 10% de la ganancia anual de cada empresa. Entonces, lógicamente, los empresarios lo que hacían para no pagar ese 10%, tercerizar, simplemente agarraban y movilizaban de un grupo al otro antes que se cumple el año y no les pagaban el 10% de lo que ganaban. Entonces, ahora por ley es prohibido la tercerización. Toda empresa debe tener sus propios empleados y tenerlos cubiertos con la seguridad social de entrada. Que fue el atentado que sufrió el presidente Rafael Correa. Y habló también de que la prensa es 10 veces más agresiva que la de acá, que ya sabemos que es bastante agresiva. La pregunta que apunto es: ¿qué conclusión sacó Correa luego del fallido atentado que sufrió? ¿Y cómo está el juicio a esa gente que promovió ese ataque homicida, magnicidio al presidente Correa? La conclusión que sacó el presidente es, número uno, que ante los grandes cambios hay gente que él era muy confiado, creía que no había posibilidad de un atentado, pero obviamente cuando existe una revolución o unos cambios de esta naturaleza hay mucha gente afectada que puede acudir a cualquier método para parar el proceso, y eso desafortunadamente el presidente Correa no se daba cuenta. Ahora sí
se protege como debe protegerse, y lógicamente les viene a la policía con la que había actuado con paternalismo exagerado, les pone el puesto. El juicio se sigue ventilando. Ha habido algunas personas que ya han sido sancionadas con prisiones de máximo de 3 años. El problema básico y que todavía no se revela es quién estuvo detrás de ese atentado, porque no era la policía la que estaba detrás de ellos, eran los ejecutores, pero le hicieron un movimiento bien hecho, porque hay señales indirectas, pero no hay señales directas. Yo le voy a dar un caso. Un amigo mío argentino estaba en Guayaquil el día 29 de septiembre y tenía que salir el 30 de septiembre a Lima. Y como estaba en una cena, dijo: no, voy a dejar para mañana, mejor no voy mañana a Lima. Y los amigos de Guayaquil le dijeron: no, andate esta noche, mañana va a estar cerrado el aeropuerto. Ya lo sabía. Claro, yo no quiero decir quién es, ni lo voy a ayudar, porque no va a decir nunca, pero está el hecho, ¿no? Y es un hombre confiable, un hombre veraz. Pedirle, si aunque sea en forma breve y sintética, puede explicarnos cuáles son los inconvenientes que se vislumbra en la salida del dólar y la creación de una moneda nacional que permita fijar una política monetaria. El presidente Correa denostar al dólar y verse frustrado por la imposibilidad que tiene él de cambiar, y él es una autoridad económica. Yo creo que en esa parte yo tengo que oírle y creerle. En aquella forma, cuando hay un problema médico, él me consulta y lo cree.